Hola, Dios te bendiga mucho. ¿Cómo estás? Espero que bien. Quiero hablar del discipulado, lo importante que ha sido para mi vida. Soy el pastor Félix Guevara de la ciudad de Carlos Tejedor. Junto a mi esposa Jessica estamos trabajando en aquella ciudad y quiero contarles lo importante que es y lo fundamental que es el discipulado para cada uno de nosotros, los que nos preparamos en el movimiento cristiano y misionero para ser pastor. En lo personal, el discipulado ha cambiado mi vida completa, me ha ayudado en varios aspectos de mi vida a cambiar para poder alcanzar la meta de ser un pastor. El discipulado es muy importante para la formación del obrero cuando es enviado en la ciudad donde Dios lo llamó. Por eso que es importante que cada uno de nosotros, los del movimiento cristiano y misionero, ya que es un principio de nuestra institución, valoremos lo importante que es el discipulado. A continuación, los pastores Mercedes y Carlos Cabrera, compartiéndonos la serie del discipulado, base fundamental del movimiento cristiano y misionero. Dios te bendiga mucho, te saluda el pastor Félix Guevara. Yo quiero como pastor decir: Jesucristo, mi amado Salvador y Señor, reina de mar a mar, de una punta hasta la otra. No hay Señor como Él. Jesucristo tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y Él tiene poder sobre todas las fuerzas del mal. Muy bien dijo Jesús después de haber resucitado, y está escrito en San Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y yo quiero decirte, amiga, amigo, tengamos fe en Jesús. Él nos guarda. Sí, se habla del fin del mundo, se habla de catástrofes, se habla de pandemias, se habla de terremotos, de tsunamis, se habla del nuevo orden mundial, de crisis, se habla de epidemias como las que estamos sufriendo, de pestes. Pero en medio de todo eso se habla también: tu Dios reina. Reina, gracias Señor. Tu Dios reina. Decile al de al lado, si lo tenés, si alguno todavía está cerca tuyo, decile: tu Dios reina. Tu Dios reina. Qué hermoso, qué hermoso. Isaías 52, el verso 1 dice: despierta, despierta, vístete de poder. ¿No? Porque quizás muchos estamos dormidos espiritualmente. Y como estamos dormidos espiritualmente, nos avasalla el temor, la angustia, la aflicción, el pavor, el espanto. Pero si de repente nos despertamos a través de la fe, de la confianza, viene en nuestra vida este poder de confiar en un Dios que reina. El Dios nuestro reina de mar a mar, tiene control de todo. Aquel que sufrió en la cruz, murió, fue sepultado, descendió a los infiernos, venció al diablo, al pecado, a Satanás, a las enfermedades, desencadenó todo, rompió las cadenas, desató, desligó, liberó. Ese Cristo, quien en persona, sueltos los dolores de la muerte, se levantó triunfante, dejando su tumba vacía, y es el Señor de la muerte, de la vida. Tiene el imperio de la muerte, de la vida, tiene las llaves del infierno y de la muerte en sus manos, tiene potestad. Jesús tiene poder, tenemos que saberlo y anunciarlo. Son buenas noticias. Jesús el Salvador, el amado Salvador. Jesús quien nos ama de tal manera que dio su vida por nosotros, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús, en la cruz del Calvario dio su vida, derramó hasta la última gota de su sangre para poder redimirnos, justificarnos, salvarnos. Y hoy es el Señor que tiene todo
todo, absolutamente todo bajo sus pies. Tiene control de todo. Pudo controlar todo, puede controlar todo y podrá controlar todo. Esta es nuestra fe. Así es, maravilloso, ¿eh? Y en todo tiempo, por eso es que les decimos a todos ustedes, no dejen de leer la Biblia, no dejen de buscar a Dios, porque en todo tiempo la palabra de Dios, como es el libro de Jeremías, Isaías, los evangelios, mire qué tremendo, Dios en todo tiempo nos está animando, porque Dios conoce este tiempo que sus hijos, el ser humano sufre, en todo tiempo nos anima. Por ejemplo, el Isaías 51, verso 12 dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová, tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor de aquel que aflige, cuando se disponía para destruir? Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? O sea que Dios continuamente nos está animando por su palabra. Gracias a Dios por la palabra, la Biblia. Y nosotros, como emisarios o portavoces, como mensajeros de Jesús, estamos aquí para publicarle al mundo entero: tu Dios reina, Jesucristo reina. Aquí no está coronado un virus, aquí está coronado el Señor Jesucristo. Gracias, sí, Jesús, en la cruz del Calvario a Él le pusieron una corona de espina en sentido de burla, de menosprecio, de sufrimiento, de castigo, aparentemente de derrota. Pero esa corona de espinas, después de haber cumplido el papel, el rol de salvarnos a nosotros, hoy se convierte en una corona de gloria. Gloria a Dios. Si estuviéramos con la congregación, prorrumpiríamos en un tremendo y estruendoso aplauso a Jesucristo, el Señor de señores y Rey de aplaudir donde reyes. vos estás en tu casa. ¿Quién vive? Allí, Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Quién Cristo, salva? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a Gracias, su nombre. Jesús. Gloria. Gloria, Gracias, Jesús. Gracias, Amén. Jesús. Gracias, Por eso, Jesús. mamá, estamos desarrollando el tema, el discipulado del movimiento cristiano y misionero, y en el desarrollo estamos ya en lo de la escuela de los profetas, o sea, escuela en donde se aprende a predicar la palabra de Dios, denominadas las escuelas de los profetas o las compañías, las asambleas de los profetas. Yo te invito a tomar asiento. Gracias. Y a que juntos sigamos estudiando. Y ustedes que están allí en su casita también tomen asiento, están en su casa, a las puertas adentro. Pero juntos vamos a estar compartiendo la bendita palabra de Dios, el pan de vida, la palabra de Dios. Qué bueno. ¿Y qué les parece si toman una agenda tipo la que tiene la mamá acá, o un cuaderno, un algo para tomar apuntes, la lapicera? Claro. Para este tipo de reuniones en vivo es importante estudiar. Yo veo aquí que el grupo que está en casa toma apuntes, ya vienen preparados con su agenda, con su carpeta, con su cuaderno para anotar. Tienen la virome, ya vinieron preparados, ya están listos. Y les pido a ustedes que están en su casa, cómodos, que se pongan más cómodos todavía, ¿verdad? Claro que sí, dejando un ratito el mate, el tecito, lo que están tomando, lo que están dejando un ratito. Perdón, yo tomo, justo habló del tecito, no lo puedo dejar porque me ayuda con la garganta. Así es, dejando la ollita a un costado, la cocina, después viene la rica cena, ¿eh? Espero que sí, estamos creyendo. Así es. Para colmo, predicando se produce hambre. Oh. Bien, todo bien. Estamos compartiendo con nuestros seguidores del canal YouTube MCIM Las Flores, MCIM General Belgrano. Tenemos por lo menos 3 canales en YouTube para anunciarles. 1, MCIM General Belgrano.
2MCIM Las Flores, y el otro canal en YouTube es Proyecto MCIM Las Flores, para toda la música que nosotros hemos podido grabar. Atención con esto, la canción que entonó muy lindo hoy Aline es nuestra también, mamá. Sí, qué hermosa, Dios la inspiró también. Bien, ya entramos por favor a lo que es la consideración de las escuelas de los profetas, que es de donde salían los buenos predicadores. Hoy más que nunca, en medio de este desconcierto, confusión e incertidumbre, se necesitan buenos predicadores. No que agraven la cosa, no que compliquen más, no que confundan, sino que aclaren, que iluminen, que alumbren. Hoy se necesitan, mamá, verdaderas luces. Qué bien, sí, es verdad. Se necesita hombres fieles, fieles que prediquen la verdadera palabra de Dios, la palabra sana, la palabra auténtica, porque es lo único que nos transforma, que nos cambia, ¿sí? Es la palabra de Dios auténtica, genuina, con un predicador fiel, ¿no? Así que es necesario poder continuar con este estudio tan maravilloso. ¿Te acordás que dejamos en la clase anterior, en el punto cuando ya estudiando la vida de Samuel, él estaba en pleno auge de su ministerio, considerado, reconocido, respetado de una punta hasta la otra de todo el país? Fue reconocido como fiel profeta de Dios, y también dijimos que él fue el fundador de estas escuelas de los hijos de los profetas. ¿Podemos mencionar algunas escrituras, mamá? Así es. Si vos me ayudás. Vamos a... Leyendo primero de Samuel, en el capítulo 7 de primero de Samuel, los versículos 16 y 17. Son importantes para la consideración de esto que fue el desarrollo de las escuelas de los hijos de los profetas. Primera de Samuel. Primero de Samuel 7, versículos 16 y 17. Así es, entonces el 16 dice: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Bien, bien, bien. Ya lo tenemos al profeta Samuel establecido en su casa de oración, en su cuartel, en su congregación local, en el centro evangelístico. ¿Cómo le ponemos al lema? Cristo es la respuesta. Bien, ahí estableció su centro de operaciones. ¿En dónde? ¿Cómo se llama el lugar? Ramá. ¿Qué significa Ramá? Altura. ¿Te gusta? Oh, qué bueno, altura. Vuelo alto. Qué hermoso. Así era el profeta, de un nivel alto en cuanto a la palabra profética, a la enseñanza de la palabra de Dios. Ya lo tenemos entonces en Ramá, que significa altura, y ahora vamos a ir a encontrar esta compañía de los hijos de los profetas en el capítulo 10, primero de Samuel, capítulo 10, los versículos 5 y 6. De cuando Saúl andaba buscando algunos animalitos que se le habían perdido al papá, salió a buscarlos, pero Dios estaba en el asunto y quería hacerlo rey a Saúl. Entonces descubrió estas compañías o escuelas de los hijos de los profetas. Muy bien, entonces. Capítulo 10, versículos 5 y 6. Es. Muy bien. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpas, y ellos profetizando.
Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti Gloria con a Dios. poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. La característica de esas escuelas de los hijos de los profetas o discipulados del Antiguo Testamento, la característica era la manifestación del Espíritu Santo y la palabra profética, la palabra provenida de la naturaleza del Espíritu de Dios. Qué hermoso es que en una casa pastoral haya un ambiente saturado del Espíritu Santo y por Él, y también que haya una manifestación de la palabra profética, que haya palabra de Dios. Qué hermoso, porque dice el versículo, dice, y vendrá el Espíritu de Dios y serás mudado a otro hombre. Y entiendo que el Espíritu Santo es el que nos transforma, nos cambia, por eso debe haber un buen ambiente en el hogar, en la familia, donde quiera que están los hijos de Dios y tienen el Espíritu Santo, somos mudados en otras personas. Claro que debemos aportar nuestra parte, o sea, orar, limpiarnos. Claro que sí, tener el altar como tenía Samuel. Estaba en su casa y tenía un altar, dice. Claro. Había preparado un altar para Dios. Muy bien, que haya un ambiente de avivamiento en nuestros hogares en este tiempo, que el altar esté encendido en casa, que haya oración, lectura bíblica y que Dios se manifieste dentro de nuestro hogar. Mencionando otra vez el énfasis de las escuelas o de las casas pastorales, de los discipulados del Antiguo Testamento, de estos lugares que era en donde aprendían el arte de predicar la palabra de Dios los estudiantes, seminaristas, con vocación al pastorado, a la predicación del Evangelio. Había una característica, el mover del Espíritu Santo y la palabra profética. Si leemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 19 y en el versículo 6 y 7 vamos a encontrar, si quieren yo se lo menciono, es el caso de cuando Pablo llegó a Éfeso y había unos 12 hermanos en Cristo, 12 cristianos, 12 discípulos estaban esperándolo, y Pablo, en lugar de decirles buen día o buenas tardes o buenas noches, en vez de decirles Dios les bendiga, o en vez de decirles ¿cómo está la familia?, no, les preguntó: che, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? Qué frontal, Pablo, ¿no? Y claro, se dio cuenta que sin el Espíritu Santo realmente no podemos tener esa fuerza, ese poder, esa valentía, ¿no? Te pregunto, ¿se nota cuando alguien no tiene la manifestación del Espíritu en su vida? Sí, se nota, es muy notable, es muy notable. Es gente con mucho temor, gente apagada, gente sin vida, gente que se preocupa continuamente, pero cuando está el Espíritu Santo te invade todo tu ser y, como dice, serás mudado a otro hombre. Con razón Pablo le dice a su discípulo Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces sí, es notable cuando alguien todavía no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo. La verdad que debemos procurar recibir ese bautismo del Espíritu Santo, porque cuando está el Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, primeramente trae orden. Es tremendo, porque dice que cuando Dios creó el cielo y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero vino el Espíritu y ordenó las cosas. Y dijo Dios, ahí están los dos elementos. Qué tremendo. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios. Génesis capítulo 1, 1 al 3. El Espíritu de Dios se movía y dijo Dios. El Espíritu y la palabra. Qué maravilla, qué maravilla. Entonces, en estas escuelas de los discípulos del Antiguo Testamento o hijos de los profetas, que eran estudiantes de las escuelas donde un maestro espiritual
les enseñaba el arte de la predicación, o lo que hoy en las escuelas bíblicas se le llama homilía, homilética. La materia sería homilética, el arte de aprender a predicar la palabra de Dios. Las escuelas de los hijos de los profetas. Leímos primero de Samuel 10, 5 y 6, y ahora vamos a agregar también sobre estas compañías o asambleas de los hijos de los profetas, primero de Samuel 19. Los versículos que vamos a escoger son desde el 18 y hasta el 24. Muy bien. Huyó, pues, David y escapó y vino a Samuel en Ramá y dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Qué lugar ese, ¿no? Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De ahí se dijo: también Saúl entre los profetas. Tremendo lugar este, que era el centro donde habitaba Samuel. Tremendo lugar. Se llamaba Nayot en Ramá. Ya dijimos que Ramá, el lugar de origen de la vida y el ministerio del profeta Samuel. Ramá significa lugar alto o altura, el collado de Dios, un cerro alto, una montaña alta, en donde estaba esta escuela profética. Cerquita había una guarnición de los enemigos más peligrosos del pueblo de Dios, pero no importa, porque allí en Ramá estaba el mover del Espíritu Santo manifestado, la palabra profética reinaba. Y Nayot, qué hermoso significado tiene este nombre, Nayot de Ramá. Yo lo tengo anotadito por acá, si ustedes quieren hacerlo, anoten. Nayot en Ramá. Nayot significa albergue de pastores. Qué hermoso nombre, albergue de pastores. Albergue de pastores. Nos piden que nos acerquemos el micrófono. Así es, así es. ¿Ahí mejoró? Nos acercamos. Gracias, muchas gracias por el aviso. Albergue de pastores significa Nayot. ¿Qué más? Pasto. Un lugar en donde hay, ¿qué? Pastos. Pasto. ¿Y el pasto qué es? Alimento para el rebaño. Para el rebaño. Pasto, muy bien. Si hay albergue de pastores, hay pasto. O sea, se entiende que un pastor debe tener pasto. ¿Qué es el pasto? La palabra de Dios viva y eficaz. El alimento que produce renovación espiritual. El alimento que anima, que fortalece, que levanta. Se necesitan pastores que tengan pastos. Qué hermoso.
Y en este tiempo de pandemia, de cuarentena, en este tiempo se puede buscar cada vez más a Dios para tener la palabra fresca, el alimento fresco para el pueblo de Dios. Quédense tranquilos los que nos siguen por el Facebook o por el canal de YouTube, quédense tranquilos porque estamos recibiendo en este tiempo precisamente y a causa y gracias a la cuarentena palabra fresca, alimento fresco como pan recién sacado del horno. Hay olor a pan caliente, hay olor a pan recién horneado, hay olor a pan recién hecho. ¿Te gusta? ¡Qué hermoso! Bien, entonces Nayot significa habitación, colegio o escuela. Ahí está. Por eso es que Samuel estableció su centro ahí en Nayot de Ramá, en donde había una poderosa manifestación del Espíritu Santo y la palabra profética. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en cada casa pastoral? Un avivamiento producido por el Espíritu Santo. ¿Cómo se lo puede conseguir a esto, mamá? ¿Cómo podemos conseguir tener un avivamiento, un consejo tuyo para este fin? Conseguir tener un avivamiento, un despertamiento, un mover de Dios, que hasta los niños oren, que desde el anciano más centrado en años hasta la más pequeña, oremos todos con un avivamiento espiritual. ¿Cómo conseguirlo? Qué hermoso. Disponiendo nuestro corazón a buscar a Dios. Porque miro en la palabra de Dios la vida de Daniel y sus compañeros. Dice que se dispusieron en su corazón buscar a Dios. Y claro, cuando uno se dispone a buscar a Dios, tiene ahí continuo avivamiento en el alma, en el espíritu, en el ser, ¿no? Y es muy importante. Buscar a Dios entonces y con una actitud acorde, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cuál debería ser la actitud mía para buscar al Señor? Una disposición en nuestro corazón, en nuestra vida, y también una disposición de buscar a Dios, de volverse a Dios, ¿sí? Y anhelar convertirnos a Él. Entonces necesito reconocer mi mediocridad, mi infantilismo espiritual o ignorancia espiritual. Necesito reconocer que soy pobre, ciego, desnudo, que soy necesitado, que soy pecador, inmundo. Y esto no es que uno anda cometiendo adulterio o emborrachándose, porque no es así. Pero debemos reconocer, como lo hizo Isaías, profeta de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 6, desde el 1, está el relato de la experiencia que tuvo Isaías, que le hizo exclamar: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Y fue limpiado, fue purificado, porque tenía que hablar la palabra de Dios. Así que la actitud mía al venir a Dios en este tiempo, buscando una nueva manifestación del Espíritu Santo del Señor, debe ser una actitud humilde. Así es, una actitud dispuesta para humillarnos, para reconocer las falencias que hay dentro de nosotros y poder renunciarla, despojarnos de eso, para que podamos ser usados como una vasija limpia, como un recipiente limpio, ¿no? Como le dijo Elías a la mujer: trae vasijas limpias. Sí, ¿no? y nuestras vasijas, es decir, nuestra vida, están siendo limpiadas porque nosotros aceptamos, reconocemos y aceptamos que necesitamos una limpieza. Por eso en estos días, mamá, contémosle a la gente. Hemos estado viviendo pidiéndole perdón a Dios, pidiéndonos perdón entre nosotros,
reconociendo culpa, no echándole la culpa al otro, sino reconociendo, asumiendo personalmente nuestra propia culpa, haciéndonos responsables nosotros mismos y sin excusa de tantas maldades que hemos sí cometido y hecho con actitudes, con palabras y con obras también, que realmente han contristado al Señor, han ofendido a Dios, al prójimo, y hemos tenido y estamos teniendo que humillarnos, quebrantarnos, someternos a Dios. Así es. Y yo pienso que si reconocemos el uno al otro que tenemos errores, que tenemos falta, que necesitamos un encuentro con Dios, una transformación, un cambio. Si aprendemos a reconocer, no habrá pelea, discusión, división entre la familia, entre el matrimonio, porque hoy por hoy esta pandemia de estar junto, el matrimonio continuamente y de no estar acostumbrado, porque él se levantaba y se iba al trabajo y volvía a la hora de comer, pero estar todo el tiempo junto como que produce choques, produce de repente descubrir vos sos esto, la culpabilidad para el otro, la acusación, la condenación, y de repente vos tenés la culpa, vos sos, y de repente aparecen las separaciones de los matrimonios, los abandonos, ¿no? La diferencia con aquel que se convirtió a Dios y puede descubrir y decir, soy yo soy el culpable, yo soy la culpable, pero voy a Jesús para pedirle perdón y le pido perdón a mi compañero, a mis hijos, a mis hijas, quien está, yo soy el culpable. Entonces vuelvo a ordenar nuevamente mi hogar, mi familia. Necesitamos ser humildes. La macana es que no lo somos de naturaleza, pero estamos yendo a través de cada humillación, cada quebranto. Por eso dice el Señor, es mejor caer sobre la roca y no que la roca nos caiga encima. Así es, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Creo que ustedes allí desde su casa están levantando la mano diciendo, Dios, ayúdame. Dios, ayúdame. Cuando nos sentimos necesitados, viene la ayuda, el pronto auxilio de Dios para decir, acá estoy para ayudarte. Y el Espíritu Santo está encargado de ejecutar la convicción, porque el agente ejecutor de la obra de Dios es el Espíritu Santo precisamente. Y Él nos redarguye, nos convence. Por ahí yo te ofendí a vos y no fue algo muy notable, pero dentro mío queda una molestia y siento que debo volver y venir humillado y pedir perdón. Gracias a Dios que siempre me perdonó. ¿Me vas a seguir perdonando? Sí, cómo bueno, no. gracias. Sí, Jesús. Capaz que nosotros Salvo, decimos, entonces. ¿cuántas veces perdonaré, Señor? 7, nos gustaría 7. Eso me ayuda. Hice la cuenta. 70 veces 7. Jesús dijo 70 veces 7. 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Así que son 490 veces por día que hay que perdonar. Oh, qué tremendo, que no nos cansemos. No, imposible. Qué tremendo. Qué lindo, mamá. Bueno, vamos a buscar en cada discipulado tener un ambiente de avivamiento. Enfatizamos, cada discipulado se caracteriza por el devocional temprano a la mañana, 6:30 arriba para higienizarse. 7 de la mañana comienza el devocional, el estudio bíblico y la oración y el estudio bíblico hasta las 8 menos cuarto. Después a las 8 ya dan comienzo a las tareas y al trabajo manual, material. Higienizar cocina, comedor, ¿qué más? Salón, ¿qué más? Cuerpo todo. De baños. Claro. Todo higienizar patios. Todo lo que hay en casa. Piletas. Todo. El salón chiquito, el mediano, el grande, todos. Todo. Y los rincones debajo de la alfombra también.
que no haya telas de araña, que esté todo limpito, porque dijo el pastor Samuel Enoch Sorensen, la santidad es el principio que comienza con la limpieza. Qué hermoso. O la limpieza es el principio de la santidad. Para hablar de santidad tenemos que ser limpios en cuerpo, en ropa, en calzado, en casa, en todos lados. Qué hermoso. Y sabemos que Dios es un Dios de orden. Y entonces, si nuestro Dios es un Dios de orden, nosotros también tenemos que, como somos sus hijos, ser ordenados. Esta mañana me visitó un texto también y una pregunta, como diciéndome el Señor, yo elijo gente ordenada. Y necesito gente ordenada, porque Dios es un Dios de orden. Y yo me quedé pensando, y Señor, pero ¿cómo que? Y ahí enseguida me llevó a pensar en aquel hombre que Dios le dijo, ordena tu casa. Porque ciertamente morirás y no vivirás. Ordena tu casa. Dios es un Dios de orden. Menos mal que ordenó la casa y Dios le alargó muchos años de vida. Qué tremendo. 15 años de vida más. Iba a morirse enseguida y el Señor le añadió años de vida. ¿Recuerdas quién era? Ezequías. Ezequías, Claro que sí. Casi Ezequías. no me acuerdo. Ezequías. Uy, va a tener un 0. Le estaba tomando examen. Zafé. Recordó Ezequías. Ordena tu casa. Así que, qué tremendo. A alguno le cayó transpiración por acá, me parece. ¿Qué tal? Bueno, seguimos porque la hora vuela. Está lindo el estudio. Está hermoso. ¿Le gustó? Para mí está lindo porque estoy al lado de ella. Cuéntenos entonces a través de... Bien, seguimos con el estudio bíblico que estamos cargando en nuestro canal de YouTube, MCIM Las Flores. Qué hermoso, qué hermoso. Mamá, ahora vamos a entrar a un detalle que tiene que ver con este estudiante para ser un buen predicador y el mensaje. Nosotros sabemos que el mensaje tiene su contenido en la palabra de Dios, pero es muy importante el mensajero. Y de esto se trata el párrafo que va a dar comienzo con la lectura de primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 35 al 37. Después hacemos la lectura. Les digo que en cada discipulado o grupo integrado por personas con un claro llamamiento para dedicarse a la predicación de la palabra de Dios, se debe fomentar un ambiente doméstico, cotidiano, casero sí, pero en donde se respire el aire profético. Un ambiente de oración intensa y profunda, con un estudio diario de la palabra de Dios. La oración, la lectura de la palabra de Dios, va a fomentar el avivamiento. En el Antiguo Testamento repetidamente leemos hijos de los profetas. Se trataba de estudiantes de los profetas que eran instruidos por profetas mayores, como por ejemplo Eliseo. Estudiando estos pasajes tendremos un precioso beneficio que tiene que ver con la revelación y la práctica del discipulado ya practicado en las épocas del Antiguo Testamento. De tal manera, hoy le decía a algunos, si alguien te pregunta, ¿de dónde sacaron ustedes lo de el famoso discipulado del movimiento cristiano y misionero? ¿De dónde sacamos este modelo? ¿Este seminario? ¿Esta escuela bíblica? ¿Este instituto al cual llamamos discipulado? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo sacamos? De la Santa Biblia. Estamos estudiando esto. Hay abundancia
de palabra de Dios que nos enseña sobre el discipulado conforme a las Escrituras. Seguimos, vamos al pasaje, mamá, que ya mencionamos. Según primer libro de Reyes, Sí. capítulo 20. 20, 35 al 37. 35 al Te 37. vas a encontrar con algo raro ahí. Vamos entonces. Entonces, un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has Perdón, obedecido. mamita, acércate al micrófono porque Muy bien. está siendo grabado. Bueno, vuelvo nuevamente a la Sí, lectura. por favor, Bueno, por favor. entonces, primer libro de Reyes, capítulo 20, verso 35, 36 y 37. Bien. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero, por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Luego se encontró con otro hombre y le dijo, hiéreme ahora. Y el hombre le dijo, le dio un golpe y le hizo una herida. Aquí tenemos principios propios de una escuela de discipulado. En esa frase, hiéreme ahora. Principios de discipulado, y tiene que ver específicamente con el tipo de aprendizaje teórico práctico en las escuelas de los hijos de los profetas. Porque hay una convivencia de un grupo de decenas de estudiantes que tienen que convivir mañana, tarde y noche por años con un grupo cotidianamente en el mismo lugar, diariamente conviven con un grupo que está constituido por personas de distinta nacionalidad, idiosincrasia, distinta cultura, no son iguales uno que otro, son todos diferentes. Esto hace difícil la convivencia. Y acá encontramos en este relato una expresión rara de uno de los estudiantes que le pide a su compañero de estudio, le dice, hiéreme, dame una trompada, pegame una piña. Y el otro no quiso. Hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Es que a la predicación la tenemos que vivir. Es decir, tiene que ser acorde la vida nuestra como predicador con el mensaje. Y en el caso bíblico, lo que la Biblia enseña es que los profetas tenían que vivir el mensaje que iban a profetizar. Qué terrible esto. Hiéreme ahora. Entonces lo que saco como enseñanza para mí es que yo debo estar dispuesto a sufrir el contenido de la palabra de Dios. En mi propia vida tengo que experimentar lo que yo quiero decirle a otro. Hiéreme, es decir, yo debo identificarme con el mensaje, que para nada es un mensaje de exitismo, para fomentar el ego, diciendo todo te irá bien, con tal de halagar los oídos que queremos que nos escuchen y que nos aplaudan. No se trata de eso, la calidad de predicadores que estamos levantando en este tiempo. No debemos evitar vivir identificados con las heridas de Cristo. Reitero esto, no debemos evitar vivir identificados con las heridas de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Es muy claro el contenido de esta escritura,
que nos pone a nosotros los seguidores de Jesús, tomando la cruz, siendo heridos, sufriendo por causa de ser discípulos de Cristo. Y nos pide la Escritura de ser equilibrados o sobrios, equilibrados, templados. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y el 9 también. Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Qué claro es esto. Los mismos padecimientos que sufrís vos se están produciendo en todos los hermanos en Cristo, en el mundo entero. Lo que me pasa a mí, le pasa a una, le pasa a otro. Ya le sucedió a otras personas seguidoras de Cristo. Es común, no es nada de otro mundo, es propio de el seguir a Cristo sufrir. Qué tremendo, ¿no? Porque nos ayuda el verso 8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que tengamos que velar en la oración, en la búsqueda a Dios, porque el diablo quiere destruir al Hijo de Dios, al redimido, al escogido de Dios. Y como decimos siempre, el que no ora, el diablo se lo devora. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Hay que orar entonces. Porque el diablo anda como león. Para colmo anda cerca. Devorar. El diablo le tiene mucho odio a los redimidos del Señor, a los escogidos. Entonces, si no buscamos a Dios para ser protegidos, el diablo anda como león rugiente, ruge. Alrededor, dice que alrededor, ruge con deseo de devorarnos, hacernos desaparecer. Por eso es que dice, sed sobrios y velad. Bien, un discípulo no solo es alguien que no evita el sufrimiento como costo por ser un fiel predicador, sino que está dispuesto a soportar golpes y heridas por el Evangelio. Cuesta caro ser un pastor. No es así nomás, no es fácil, no es de arriba, no es gratis. Hay que pagar un precio. Para ser predicador hay que pagar un costo, hay que pagar un precio. ¿Por qué? Porque el ministerio de la predicación del Evangelio es valioso, cuesta caro, es precioso. Por eso todo aquel que está llamado a predicar el Evangelio, tenemos que mentalizarnos que debemos tomar la cruz y negarnos a los antojadizos deseos vanos, banales de nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y aceptar que nos corrijan, por ejemplo. En el discipulado, Proverbios 27:6, tiene un sabio principio ahí, el Proverbios 27:6, que tiene que ver con esto de que nos corrijan. Nosotros debemos aceptar que alguien de buena fe se acerque a nosotros para hacernos notar lo que él ve que está mal y aceptar nosotros que nos corrijan, aceptar el consejo, aceptar la ayuda, porque el Proverbios 27:6 dice así. 27:6 de Proverbio. Vamos a leer entonces. Dice así: fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece. Yo les decía hoy a los muchachos, ¿qué preferís? ¿Un diplomático, simpático, que te muestra los dientes, que te palmea la espalda,
que te dice qué bueno que sos, dale para adelante, y resulta que estamos andando torcido como tronco de parra. ¿Qué preferimos? ¿Ese adulador o aquel que te hace ver tus errores? Que nos hace ver el error. Tus errores. Por eso le dijo hiéreme, le quiso decir, háblame, decime cómo estoy. Aunque duela. ¿Cómo me ves? Y te veo medio elevadito, medio orgullosito, porque hoy tienes que predicar, mirá cómo te pusiste. Hiéreme, mostrámelo, lo que estoy, cómo estoy. A un predicador nuevo, cuando le pidieron por segunda o tercera vez nada más que predicara, alguien cuando bajó de la plataforma, alguien le dijo, te felicito, che, qué bárbaro, qué bien que predicás, sos el mejor vos. Y le dice, ¿sabés que hace un rato el diablo me decía lo mismo? Es tremendo. Lo mismo que me estás diciendo vos me lo decía el diablo en mi ser interior. Qué bárbaro que estuve. Se estaba inflando como galleta mojada. Tenía levadura. Se hinchaba. Ayúdanos, Señor. Por eso el pastor nuestro, cuando nos enorgullecíamos por alguien, empezaba a decirnos así. ¿Qué quería decir con eso? Que nos pinchaba el globo. Que teníamos el globo inflado. Nos pinchaba el globo. Que Dios nos ayude, que podamos aceptar cuando alguien nos hace ver nuestros errores, nuestros defectos, porque a veces pensamos que somos los mejores, ¿no? Pero viene alguien y nos dice, para el bien nuestro, para que nos corrijamos, para que seamos mejores. Por eso es que le dijo, hiéreme, y no quiso, ¿no? Job capítulo 5, versículo 18. Recordemos, fieles son las heridas del que ama. Si alguien nos ama de verdad, nos va a corregir, nos ayudará, nos hará ver los errores nuestros, porque nos ama, porque no quiere que sigamos y que terminemos mal. Notemos, fieles son las heridas del que ama, y lo que dice Job 5, 18. ¿Por qué? Job capítulo 5, versículo 18. 5, 18. Dice, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y su mano cura. El Señor trata con nosotros en la escuela de discipulado, es especialista. La escuela de discipulado es especialista. El entorno, el grupo, la convivencia, los distintos caracteres, las distintas personas, son especialistas para tratar con nuestro ego, con nuestra voluntad propia. Generalmente, a lo que nos gusta, no nos piden que lo hagamos. Si descubren que nos gusta algo, nos dicen que no a eso. Si descubren que no nos gusta algo, nos dicen que sí, que lo hagamos. La hermana Emma nos enseñaba un versito, nos enseñaba para que lo aprendiéramos de memoria. Algunos discípulos que éramos delicados en la comida y que no nos gustaba la lenteja, por ejemplo, o no nos gustaba la polenta, la hermana Emma nos decía, hay que poner todo lo que Dios provee, hay que dar gracia y comer todo lo que Dios provee. Por eso la hermana Emma, después que hace la oración para dar gracia por los alimentos, dice, le agrega, y lo comemos todo. Y lo comemos todo. Así. Ella nos enseñaba una frase y teníamos que aprenderla de memoria. ¿La aprendimos? Sí, la aprendimos. Una vez que no me gustaba la lenteja, estábamos un domingo comiendo y había una ensalada de lenteja y yo no la podía aceptar. Y le digo, ay, no me gusta, mami, esto no me gusta. Y ella dijo, bueno, escuchá, vas a repetir. Dice, la voluntad dice sí. Dice, ¿no? El paladar dice me gusta y el estómago lo recibe. A ver, de vuelta. Dice, la voluntad dice sí.
el paladar me gusta y el estómago lo recibe. Así que sabe por obediencia comer esa cucharada de lentejas. Y el texto bíblico, comed todo lo que os pongan por delante. Y bueno, a uno no le gustaba. ¿Te gusta la verdura? Ahora me encanta, la lenteja me encanta. Y antes no la podía ni ver. Y qué ¿Te gusta el asado? Bueno. La costilla, el asado de vaca con grasa. Mucha grasa, no, chorizo. No, mucha grasa no, que se bueno. nos agarra, el doctor dice el colesterol. Pero si fuera que solamente tenemos que responder a la pregunta, ¿te gusta? Diríamos sí, la verdad que lo más rico es lo que no debemos comer. ¿A quién no le gustaría comerse toda esa grasa? Bueno. Acá un paramédico me dice sí, la verdad que sí, pero no debo. Ese es el asunto, no debo. Por eso en la escuela de discipulado aprendemos. Dios hace la llaga y Él la cura. Proverbios 13, 24. Esta es una lección para discípulos del Señor, para los que queremos ser buenos predicadores, pero también sirve para madres, para padres, para hijos. Es necesario escuchar con atención y anotar todo esto, aprenderlo. Proverbios 13, versículo 24. ¿Qué dice? Dice así: ¿por qué escondes tu rostro? A ver, el Proverbios 13, 24. 24. Ajá. Sí. Proverbio, perdón. Estamos en Job. Estamos en Job. Perdón. Pero no importa, tenemos paciencia. Sí, tenemos. Proverbios 13, 24. Quiero tener paciencia porque es necesario que todos los que somos hijos aprendamos de esto que dice Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La corrección, la disciplina, la enseñanza con amor firme es necesario. El castigo puede ser privarlo del celular o privarlo del jueguito. No es castigo de violencia con las manos, no. Es castigo en este aspecto de privarle como en forma de castigo, de disciplina, de corrección. Mirá que así escuché a una mamá acá: por una semana no vas a tener los jueguitos. Y no le gustaba nada, se comía todo después, porque sabía que si no comía, si no hacía caso, no iba a tener el celular. Bueno, una ayuda para esto de aprender por medio de la disciplina. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20. Es largo, solamente menciono, no lo vamos a leer por el tiempo. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, es abofeteado, lo soporta ahí, aún haciendo lo bueno, sufre. Reitero, aún haciendo lo bueno sufre y lo soporta. Sepamos, Cristo padeció para que sigamos sus pisadas. ¿Cuáles son las pisadas de Jesús que debemos seguir? Cuando Él estaba en la montaña de las bienaventuranzas predicándole a miles, cuando Él caminó encima de las olas y el mar embravecido, cuando Él resucitó a Lázaro. Sí, nos gusta seguir las pisadas de Jesús cuando lo sanó al ciego Bartimeo a la salida de la ciudad de Jericó. Y nos gusta también seguir las pisadas de Jesús cuando le dijo al paralítico: levántate y anda. Pero también debemos seguir las pisadas de Jesús hacia el Gólgota, hacia el monte de la calavera, hacia la agonía y el sufrimiento de la cruz. Debemos seguir las pisadas de Jesús primero en el monte de los olivos, en la prensa que lo trituró, lo quebró, lo quebrantó al Señor. Seguir a Jesús.
Y las pisadas de Jesús son las pisadas que nos llevan al Calvario, a la cruz, al sufrimiento, porque cruz habla de sufrimiento. Así y un es. verdadero discípulo tiene que armarse de este pensamiento. La mayor distinción y el más alto privilegio es sufrir por Cristo y el Evangelio, porque de esta manera alcanzamos la madurez espiritual necesaria. Debemos estar dispuestos a soportarlo todo con devoción a Cristo. Consideremos el trabajo en sí de hacer discípulos, Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Es trabajo, hacer discípulos es trabajo, es demanda y costo. También es trabajo duro, rudo y rústico, porque tratamos con caracteres, tratamos con personas. Un mecánico trata con hierros, pero el hierro no dice nada, es frío nada más. El albañil trata con ladrillos, tampoco dice nada, se quedan donde los ponen. Pero hacer discípulo es tratar con caracteres. Con caracteres. Con personas que tienen voluntad propia. Así es. Y tenemos que hacerlos humildes, sumisos, obedientes. Qué trabajo tenemos, ¿eh? Por eso hay un versículo acá, mamá, en Eclesiastés, un libro sabio esto. Eclesiastés 10, versículo 9. Esto es trabajo, lo de hacer discípulos es trabajo. Estamos tratando con el carácter de personas. Ahí reside precisamente lo importante y eficaz que puede lograr la escuela de discipulado. En la convivencia somos entrenados para lograr un carácter de persona y ministerio aprobado por Dios y por los hombres. Es estimulador considerar el valor importante del fruto que después disfruta quien hace el trabajo de formar piedras vivas, que son los obreros salidos del discipulado. El discipulado es piedra fundamental y como dice Eclesiastés 10:9. Quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. El ejemplo de las piedras. La Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, pero piedras al fin. El que corta piedras es el que hace discípulos. Va a la cantera, va a la piedra madre y corta pedazos de piedra que tienen filo, que son ásperas. Y cuando uno trabaja con piedras, ¿qué pasa? Quien corta piedras se hiere con ellas. Llega la noche y aparecemos con las lastimaduras de las piedras. En el trabajo de hacer discípulos, tratamos con caracteres, distintos caracteres. Hay momentos tensos en la preparación, en la formación, en la instrucción, en el discipulado. Hay crisis. Proverbios 27:17 también tiene que ver con esta referencia de que quien trabaja siendo discípulo será lastimado, será herido, pero bien vale la pena, porque después hay premio. Si soportamos la ocupación, la carga, la tarea, vamos a lograr resultados hermosos. Proverbios 27:17. Ya lo escuchamos. Otro texto sabio, Proverbios 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Hierro con hierro se aguza. Vamos a quedar suavecitos. Vamos a quedar como ese canto rodado, que eran piedras ásperas y con filo y con puntas, terminaron siendo
suavecitas, lisas, canto rodado. ¿Por qué te crees, mamá, que el canto rodado quedó tan suavecito, tan lisito? Y de estar rozándose continuamente con las otras piedras. Claro, lo mismo que en el río, ¿no? Lo mismo que en el río que lleva piedra, la corriente del río, del agua, las va rozando, de repente encontrás piedritas redondas, formadas, qué hermosas. Ahí está el discipulado, ¿no? Las piedritas nos rozamos, otra que rozamos, dicen algunos. Qué piedrita para la onda. Qué piedrita. Y el otro texto, Proverbio 27, 17, me lo tiraron hoy en la clase. Hierro con hierro. Sí. Vos sos hierro, yo soy hierro. Si vos sos terco, yo soy terco. Vos sos duro, yo soy duro. Tremendo, ¿eh? Sacan chispa los hierros. Pero al fin terminamos sirviendo, útiles. Dios nos sacará buenos. Tengamos fe, Dios nos sacará buenos predicadores. Esto nos anima en el trabajo de hacer discípulos. Si algo nos lastima, puede ser con actitudes, por caracteres difíciles con los cuales tratamos, por ingratitud, etcétera. Todo es parte de la hermosa tarea de hacer discípulos para formar obreros y abrir nuevas obras. Al fin, de tantos discípulos que Jesús tuvo, en la hora cuando más lo necesitó, no le quedó ni Pedro, casi digo ni el gato. No le quedó nadie, se borraron todos. Por ahí el gran apóstol Pablo, que hizo incontable cantidad de discípulos, dijo: solo Lucas me ha quedado. Pero hoy el fruto del trabajo de Jesús se cuenta por millones de trillones y billones de almas. Lo mismo el trabajo de Pablo. Mamá, nosotros hemos tenido la experiencia de tener que formar caracteres, mucha gente que ha vivido con nosotros, todavía seguimos con mucha gente, continuamos. Le pedimos a Dios que nos dé fuerza, salud y vida para seguir haciendo discípulos, aunque cueste, porque es una realidad lo que hemos tratado en esta clase. El trato con los discípulos, que son como piedra, áspera, puntiaguda, filosa, pero de repente queda hecha una piedra ubicada en el edificio de Dios, cumpliendo una función. Hoy podemos recorrer los lugares en donde están nuestros obreros y disfrutar, verlos realizados, haciendo la obra de Dios y continuando la tarea que aprendieron en casa, extendiendo el reino de Dios en la tierra. Entonces, sin sentirnos víctimas de nadie y de nada, con total naturalidad y con fe, aceptemos con gozo todo tipo de heridas, dolor y sufrimiento por causa del premio que tenemos por servir a Dios. ¿Acaso no sufre una persona que tiene un emprendimiento, una cooperativa, un tallercito, y ha contratado o ha recibido 12 operarios, 12 empleados, 12 ayudantes? Uno le falla, el otro le miente, el otro le roba, y no está haciendo algo como si lo hacemos nosotros, de calidad de valor eterno. Sigamos adelante, un ánimo para aquellos que ya son discipuladores. Que Dios nos bendiga y nos ayude para seguir el ejemplo del gran profeta Samuel, fundador de las escuelas de los profetas. Que Dios nos ayude realmente y que podamos tener la disposición de ser formados, aunque nos cueste
nos duele, pero la formación será eficaz y después tendremos el resultado. Porque Dios en este tiempo está buscando hombres fieles para enseñar a otros y también para exponer su bendita palabra. Que Dios les rebendiga. Ha sido un gozo, un placer muy grande estar con ustedes. Gracias, mamá. Y nos vamos a ir con una canción que queremos cargar en el canal de YouTube. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Los que han hecho el SICAM, que es la sigla que significa Seminario Intensivo de Capacitación Ministerial, saben que este es el texto lema del seminario SICAM del Movimiento Cristiano y Misionero. La iglesia en Las Flores, Hipólito Yrigoyen 719, es una escuela. Hemos tratado de conseguir tener un ambiente saturado por el Espíritu Santo y la palabra profética. Dios nos va a ayudar. Amén. El discipulado asegura la continuidad. Nosotros estamos trabajando para que todos nos echemos la carga al hombro, o como dicen los jóvenes, nos pongamos la camiseta de la iglesia. Por eso es que hacemos el discipulado. Bien, ahora vamos a orar por todas las necesidades. Esta es una reunión de milagros. Vamos a creer por sanidad de los enfermos. Aquí están Débora, está Eliseo para orar por todos los enfermos, problemas y necesidades. Después de leer algunos pedidos de oración, ustedes prepárense allí junto al celular, a la tablet o a la computadora en donde están viéndonos ahora. Prepárense para la oración de fe y poder por los milagros de Jesús. Recuerden que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Nosotros les dejamos con Alejandra y los chicos para que hagan esta tarea de orar por las necesidades y Dios obrará milagros.